Ustedes, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se complace en darles la más cordial bienvenida a este conversatorio denominado Órganos Internos de Control desde una perspectiva ciudadana. El objetivo de este conversatorio es reflexionar sobre la importancia de la adecuada integración y actuación de los órganos internos de control, así como dar a conocer las acciones que el Comité de Participación Ciudadana están realizando en este tema. Este conversatorio está dirigido a órganos internos de control en organismos autónomos y municipales, servidores públicos, unidades de transparencia, profesionales del derecho, profesionistas de la contaduría, políticas públicas y público en general. Entre los panelistas que tendremos en este conversatorio participa la maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros, quien es magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Asimismo, tenemos como invitado aquí en el Estado de Guerrero al maestro Jesús Limones Hernández, quien es titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Asimismo, nuestro integrante del Comité de Participación Ciudadana, el doctor Ignacio Rendón Romero. Y por supuesto, nuestra presidenta del Comité de Participación Ciudadana, la maestra Elizabeth Patrón Osorio. Quiero agradecer también la asistencia de todos los invitados especiales que se encuentran con nosotros, tales como los integrantes del Comité Coordinador, los integrantes de la Comisión de Selección. También agradezco la presencia de los diferentes órganos internos de control de los diferentes tribunales electorales del país que hoy nos acompañan. Saludo también a mis demás compañeros del CPC, el maestro César González Arcos y el doctor Carlos Morillón López. Les pido por favor que si hubiera alguna pregunta para los panelistas en el transcurso de este conversatorio, puedan realizarlo a través del chat, escribiendo también su correo electrónico, por si el tiempo no nos permitiera contestar todas sus preguntas. Al finalizar del conversatorio, se les enviará sus dudas a sus correos. A continuación, me voy a permitir leer la semblanza de la maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Constitucional y Electoral, egresada de la Universidad Americana de Acapulco, con medalla por promedio de excelencia. Tiene estudios en doctorado de Derecho en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado en Acapulco de Juárez, Guerrero. Ha escrito diversos ensayos para las revistas Difusión Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Altamirano del H. Congreso del Estado y Es Justicia, en la Barra de Abogados del Estado de Guerrero AC, Colegio de Abogados, así como también para la revista de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. Ejerció la docencia en Educación Tecnológica Industrial en la Universidad Americana de Acapulco, en la Maestría de Derecho Electoral y Constitucional. Cedo el uso del micrófono a la magistrada para esta primera ronda del conversatorio, en el cual tiene un tiempo de 8 minutos. Adelante, magistrada.
Micrófono, magistrada, está apagado. Muchísimas gracias. Es un honor estar esta mañana con una audiencia tan distinguida, tan diversa, de, pues, como se ha escuchado, de órganos de auditoría, de ayuntamientos, de tribunales electorales, tribunales de justicia administrativa, de integrantes del sistema estatal anticorrupción. Muchas gracias por haberme invitado, señores consejeros del Comité de Participación Ciudadana, para unir esfuerzos a efecto de hacer reflexiones sobre temas de interés para el sistema anticorrupción del Estado de Guerrero. En esta ocasión, para reflexionar los aquí presentes sobre los órganos internos de control. Muy específicamente, ustedes apuntan desde una perspectiva ciudadana. Me siento contenta de también participar con un zacatecano distinguido, el maestro Jesús Limones Hernández, quien, como sabemos, tiene una intensa y permanente participación a través de, por muchos años, pues de las auditorías de los estados, y bueno, es muy relevante actualmente como órgano interno de control del Instituto Electoral, precisamente de su estado, de Zacatecas. Muchas gracias y bienvenido. Igualmente, pues es un gusto compartir el conversatorio con la maestra Elizabeth Patrón, quien preside este Consejo de Participación Ciudadana. Ya saludé a la maestra Brenda Ichel, al doctor Ignacio Rendón Romero, quien también hará una participación, tendrá participación en el conversatorio, y desde luego saludo con gusto a los consejeros César González Arcos y al consejero Carlos Morillón. Muchas gracias por invitarnos a reflexionar sobre temas del sistema, pues, nacional y estatal anticorrupción, porque, como sabemos, nuestra legislación, por instrucciones de la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, debemos de tener reglamentaciones homologadas en esta materia. Y en Guerrero no hemos sido la opción, como un estado que está atento al cumplimiento de lo que ordena nuestra Constitución. Tenemos el sistema anticorrupción en el estado de Guerrero ya debidamente integrado. El Tribunal de Justicia Administrativa, que me honro presidir, de acuerdo a la normatividad, pues tanto federal como estatal, es parte integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, órgano encargado de establecer mecanismos de coordinación entre sus propios integrantes sobre el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. Así es como en el estado de Guerrero, desde enero 2019, somos corresponsables de tan importante actividad, junto con la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado. Saludo desde luego a su titular, al maestro Eduardo Loría, al auditor superior del Estado de Guerrero, cuyo titular es el maestro Alfonso Damián Peralta, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que tiene a su cargo el licenciado Ignacio Javier Murguía, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que actualmente se encuentra a cargo de nuestra amiga, la maestra Mariana Contreras Soto. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que se encuentra representado en este comité coordinador
por el magistrado Alfonso Vélez Cabrera. A todos ellos mi saludo y mi reconocimiento. Y desde luego también el Comité de Participación Ciudadana, que hoy pues participan todos sus integrantes y especialmente pues la maestra Elizabeth Patrón Osorio. Pues este último integrante del comité coordinador es el eje central, el eje que determina en una gran medida el futuro, el avance del sistema anticorrupción en nuestro estado. De ahí el por qué las instancias que estamos involucradas participamos en diversos eventos que contribuyan con el avance de este sistema. El tema que se ha elegido para esta mañana, para este conversatorio, es sobre los órganos internos de control. Los que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tienen a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas. La relevancia de los órganos internos de control, creo, estoy segura, radica en ese papel esencial que tienen en su desempeño dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y pues en los sistemas locales. Debido a sus atribuciones relacionadas con las responsabilidades administrativas, como lo son en su carácter de autoridad investigadora, pues califican la falta o faltas administrativas como graves o no graves, aspecto que viene a determinar si la sanción que será impuesta, según el caso, se determine por un tribunal de justicia administrativa, según sea el caso federal o de alguna entidad federativa, o bien será impuesta por un órgano interno de control. Estos órganos también, bueno, independientemente de toda esta tarea de fiscalización tan importante que tienen, cuentan con facultades de prevención, coordinación, vigilancia de la integridad en el servicio público. Son esenciales para el funcionamiento del sistema anticorrupción. Las atribuciones de los OIC, por lo que debe ser muy específico el perfil de quien se nombre para ocupar estos cargos. Determinar la experiencia laboral que se les debe requerir, definir sus atribuciones y funciones, así como la regulación puntual del proceso de designación y de evaluación para una posible permanencia en el cargo, a efecto de que rinda los resultados que espera la sociedad. La normatividad que los regula contempla actualmente que esta implementación de designación se lleve a cabo con base a procesos abiertos, procesos transparentes y que garanticen la ocupación idónea de la titularidad de los perfiles de los OIC. Por cuestiones de tiempo que tenemos en este conversatorio, solamente haré una breve reflexión en relación a los OIC de los municipios del estado de Guerrero, que por cierto sé y me doy cuenta que están dentro de la audiencia de este evento virtual. Gracias a todos los OIC municipales que nos acompañan. El control interno debe estar diseñado para dar una seguridad
razonable en relación con el logro de objetivos básicos, como la efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en los reportes financieros y cumplimiento de leyes que norman la actuación administrativa. En los últimos años se ha demandado por la ciudadanía una mayor transparencia en la información y gestión de la administración, ya sea gubernamental o privada, cuando ésta se relaciona con la gubernamental. Y esto ha sido debido a muchos escándalos financieros y de corrupción que se han hecho públicos, y su regulación con la finalidad de lograr mayor transparencia y rendición de cuentas. La atribución fiscalizadora se vuelve estratégica, ya que en la medida en que exista un control interno eficiente, se estará en el supuesto de la prevención, cuando sea infringida de manera clara y determinada por la norma, podrá realizar las investigaciones y en su caso sancionar a quienes se hayan visto vinculados con actos de corrupción. Quiero hacer una reflexión directamente sobre lo que considero debe o contribuiría a mejorar el desempeño de los OIC municipales. Primero es que todos los municipios cuenten con su órgano interno de control. Hasta fines del año pasado, el secretario de la Contraloría, el maestro Loría, en una declaración pública, hizo notar que no llegamos a 30 municipios que cuenten con un órgano de control interno, de 81 municipios. No sé, en los demás estados de la República, algo similar puede estar sucediendo. Pero además que estos órganos internos de control cuenten con una autonomía financiera y una independencia plena para fin de cumplir con sus atribuciones. Deben publicar y poner en práctica todos los ayuntamientos su código de ética en cada municipio, a fin de asumir esta como una forma de actuar diaria en el desempeño cotidiano. Los nombramientos de estos titulares deben estar ajustados a lo que la Constitución, la Ley Orgánica del Municipio Libre e incluso la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado prevé. El Congreso, nuestra normatividad prevé lineamientos muy claros, pero si no cuentan la mayoría de los ayuntamientos con un órgano interno de control, pues menos podemos estar seguros de que se cumplan con esos lineamientos. Simplemente no tienen el órgano interno de control. Y los que ya lo tienen, no todos han cumplido con estas disposiciones. Considero que la evaluación, la capacitación y actualización permanente, o incluso prever una ratificación en los encargos de los titulares de órganos internos de control, en virtud de que la formación, cuando es real, de los órganos de control interno, requieren de procesos largos y muy costosos. De ahí que se debe prever su ratificación en los cargos. Yo sé que la Auditoría Superior del Estado, porque he estado presente en sus cursos, en sus eventos, igual que la Auditoría Federal la Auditoría Superior de la Federación, han elaborado manuales, han elaborado documentos donde les dan una guía, un seguimiento de qué hacer los órganos internos de control. Es necesario que los que ya ayuntamientos cuentan con un órgano de control interno
sigan estas indicaciones, estos manuales que les proporciona la propia Auditoría Superior del Estado y la Federación. Estos lineamientos son relevantes y deben volverse obligatorios, mientras no haya sanciones para los ayuntamientos que no cuenten con un órgano interno de control, que sea nombrado de manera constitucional y legal, y que estos cumplan con los lineamientos establecidos en las normas. Y por último, informen al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción cómo están funcionando y qué resultados se están dando a la sociedad, a la ciudadanía de sus actividades. Creo que debo suspender porque tal vez ya me rebasé el tiempo. Hasta ahí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por su intervención. Sin lugar a duda, usted es la experta en este tema que comenta acerca, pues, del papel que tienen los órganos internos de control en los sistemas nacionales y estatales, sobre todo en el tema de las faltas administrativas, además de la importancia, pues, del perfil que deben de tener estos órganos internos de control. Muchas gracias, magistrada. A continuación, me voy a permitir leer la semblanza del maestro Jesús Limones Hernández. Él es contador público, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con estudios de posgrado, maestría en Administración en la UNAM y una especialidad en docencia del Centro de Investigación y Servicios Educativos UNAM. Asimismo, cuenta con la certificación en auditoría gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Estado de Zacatecas, AC. Como experiencia profesional, fue director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2 periodos, además de desempeñarse como maestro de tiempo completo en el área de finanzas de dicha facultad. Ocupó cargos de director y miembro del Consejo Directivo Nacional de ANFECA, así como puestos de secretario académico y administrativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con una renombrada trayectoria impartiendo cursos y diplomados en materia de fiscalización superior y rendición de cuentas, auditoría al desempeño, contabilidad gubernamental, ética de los servidores públicos, declaraciones patrimoniales. Recientemente impartió el diplomado Control Interno, Prevención de la Corrupción y Promoción de la Integridad de la Gestión Pública en la Universidad de Hermosillo, Sonora, así como los cursos de la Nueva Gestión Pública y los órganos internos de control para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Estado de Guerrero y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Estado de Quintana Roo. En este momento le cedo el micrófono al maestro Jesús, en el cual tiene un tiempo en esta primera ronda de 8 minutos. Adelante, maestro. Muchas gracias. Luego, cuando se lee el currículum, siempre hay preocupación de si va a responder uno a las expectativas. Pues espero yo hacer mi mejor esfuerzo y primeramente agradecer a la maestra Elizabeth Patrón Osorio, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Comité Estatal Anticorrupción de Guerrero. Agradecer compartir también con la maestra Olimpia Azucena Godínez Viveros, quien es magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, a mi amigo y compañero ex auditores superiores, Ignacio Rendón, que coincidimos ahí ejerciendo, tú en Guerrero, nosotros en Zacatecas, y bueno, agradecer mucho, Nacho, porque hemos coincidido en gran número de eventos. Quiero, pues sí, respetar los tiempos. Tengo 8 minutos, tengo una exposición. Cuando ustedes consideren, me dicen y le paramos. Lo haría en 2 etapas. Si no alcanzo en un primer momento la exposición completa, pues espero en mi segunda intervención concluirla.
Agradezco mucho la invitación a este evento. Y quisiera hacer primero una parte muy introductoria sobre esto de los órganos internos de control. La realidad es que creo que es una de las acciones más importantes, así lo considero, del Sistema Nacional Anticorrupción, quien empezó con las reformas del 2015-2016 a implementarse, a hacerse efectivo, y se crea una instancia como órgano interno de control en todas las dependencias dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, en lo federal y en lo estatal, y se crea la misma normatividad. Entonces, en esos términos, esta acción importante, pues ahora la tienen que justificar los órganos internos de control, porque vienen orientados a colaborar, a contribuir a ese plan del Sistema Nacional Anticorrupción de disminuirla. Y en esos términos, en un primer momento quiero hablarles lo de 3 temas importantes que se han implementado, que se han investigado, en los que se han hecho estudios con el fin de ver la conveniencia. Y es que me estoy cuidando el tiempo que es ahorita, discúlpenme para no pasarme. 11:44, bueno, ya terminamos a las 11:52. Me dicen, por favor. Se han hecho estudios sobre corrupción, sobre desconfianza, sobre impunidad. Y el tema que nos plantearon nos dice, pues los órganos internos de control, su participación en el Sistema Nacional Anticorrupción, y la participación ciudadana. Entonces, el problema es que tenemos que responder a la ciudadanía, y la ciudadanía está esperando en que respondamos, pues, atacando muy frontalmente lo que es la corrupción, generar la confianza de los ciudadanos y que cada vez haya menos impunidad. Esos son los 3 primeros temas. Luego abordo la participación ciudadana, el origen de los órganos internos de control, y me pienso en mi segunda etapa, en mi última intervención, hablarles mucho de las realidades, retos y de las perspectivas de los órganos internos de control. Bueno, estos son los 3 temas iniciales, y muy brevemente, para respetar los tiempos, pues ustedes saben el estudio que hace Transparencia Internacional y ubica a México en el lugar 130 de los países más corruptos en un estudio que hace de 180 países. Ahí están las calificaciones. Por obvio de tiempo, pues no nos podemos detener, pero vean ustedes los países más transparentes, que es Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, etcétera. Son países, los Países Bajos, los países europeos, y obviamente México ocupando un lugar muy alto. Cuando estuve como auditor superior del Estado en el periodo 2005-2007, les digo, les confieso que daba conferencias sobre corrupción, impunidad, desconfianza, etcétera. Y recuerdo que en aquel tiempo se decía en el 2005, bueno, México está en el lugar 78 de 180 países, en el lugar 78 de los menos corruptos, y ahora es en el lugar 130 de los más corruptos, para que vean cómo ha evolucionado México desde el año 2006 a la fecha. Aquí se muestra en esta gráfica en corrupción. Ha disminuido un poco a raíz de la última elección presidencial. Hay más confianza, ha disminuido un poco el tema de corrupción hasta 2019. No quiero comentar cómo iremos a salir en el 2020 o 2021, ¿verdad? Pero había confianza, o hay confianza, no lo sé. Y la desconfianza, fíjense, eso es los índices de corrupción. Ahora, en términos de desconfianza, los últimos 2 años los mexicanos incrementaron su confianza en las instituciones en general a raíz de esa elección. Y esto es un estudio que hace Consulta Mitofsky. Y vean ustedes,
La confianza alta la tienen universidades, ejército, presidencia, confianza media, iglesias, estaciones, estaciones de radio, medios de comunicación, el área donde me desempeño en la parte electoral, el INE está en confianza media, y vean la confianza baja en policías, senadores, sindicatos, partidos políticos, diputados. Bueno, ahí están las calificaciones y los promedios. Los principales resultados, bueno, el incremento se dio por el alza en la confianza por la elección presidencial, ya lo decíamos. Las instituciones que más bajan son la iglesia y las que más suben son los partidos políticos, pero de todas maneras se encuentran en la parte más baja de la confianza. Y ahí nos comenta la alternancia en la presidencia, es lo que de alguna manera mejoró un poco. Miren, si ustedes ven ahora el índice global de impunidad, el tercer punto, estoy siendo muy rápido, esto me lleva a un curso de 2-3 horas, este tema, lo estoy dando en minutos. Entonces, México permanece en niveles muy altos de impunidad debido al mal desempeño de los sistemas de seguridad, justicia que requiere, bueno, ser corregido y deseamos acabar con la impunidad. Me parece muy importante lo que comenta, magistrada, y que eso estoy seguro va a abonar a que cada vez se están atando los cabos, nos estamos organizando en el sistema, en los sistemas estatales y nacionales anticorrupción, y creo que se va a avanzar en menos corrupción, en más confianza hacia los ciudadanos y en menos impunidad. Pues México ocupa el lugar 60 de 69 países en impunidad, también en impunidad estamos altos. Encabeza nuevamente la lista de los países del continente americano en impunidad, y ahí están los datos. Ahí están los países con menos impunidad, los podemos ver. Los países con más impunidad, pues ustedes vean en qué nivel está México y en qué nivel también de calificación están los países latinos. Es una situación muy complicada. Vean ustedes, nada más en impunidad en los países de América, pues nada más estamos mejor que Honduras, que Paraguay y que Guayana, y luego México ocupa el lugar cuarto de los demás impunidad, pero vean cómo inclusive hasta Guatemala, Perú, lo digo con mucho respeto, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, etcétera, Canadá, que es el país de América más transparente. En ese estudio que hace Transparencia Internacional, no lo alcancé a comentar, está en el lugar 10º de los más transparentes del mundo. Entonces, vean ustedes, ocupa un buen lugar también en impunidad. Aquí discúlpenme que tuve que reflejar esto, grado de impunidad alto, ahí está ¿quién está? Zacatecas. No hay un estado en la República que tenga un grado de impunidad bajo. Entonces, grado de impunidad alto, ahí están varios estados, Zacatecas, Guerrero está en un grado de impunidad muy alto. Son los datos que hay hasta ahorita y los digo con todo respeto. La participación ciudadana, bueno, pues el objetivo primordial del Sistema Nacional Anticorrupción es ahora cada vez ejercer una mayor coordinación con los ciudadanos. Por eso se crea un comité coordinador, el comité de participación ciudadana, los órganos internos de control, etcétera, que es una estructura ya muy firme que hay en esto del Sistema Nacional Anticorrupción. Así el Sistema Nacional cumplirá con las finalidades de más control interno, de mejor control. Tiempo. Tiene el audio apagado, contador. Ay, Dios. Ya me provocaron ahí una parte que se está metiendo como un virus. Ya no lo voy a poder quitar. Así el sistema, eso fue por algún radio ahí que intervino. Así el Sistema Nacional Anticorrupción cumplirá con las finalidades de control interno. Ya no sé qué me está pasando.
Por lo tanto, la participación ciudadana es un factor fundamental para el combate a la corrupción porque contribuye, a mejores resultados. Rara vez son consideradas en la toma de decisiones, hay que decirlo, los ciudadanos. Aún no lo podemos lograr. Sí hay comités de participación ciudadana en los estados, etcétera. Cada vez estamos en mejor condición de participación, pero de cualquier manera aún no hay una participación plena. ¿Qué podemos hacer los órganos internos de control? Con esto voy a terminar mi primera participación. Invitar a las asociaciones de profesionistas a participar como observadores en las licitaciones de los órganos constitucionalmente autónomos, dar a conocer a las empresas participantes en licitaciones y en general a los proveedores de los órganos constitucionalmente autónomos las facultades del órgano interno de control con base en la ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios, etcétera, que esto es las partes más vulnerables, en las que más se presta a corrupción. Operar el sistema electrónico de compras públicas que deberá estar disponible en participar para el contratante y en general para todo el público. Llevar a cabo los procedimientos de conciliación que se susciten con motivo de los actos, contratos o convenios celebrados en apego a la ley de adquisiciones cuando alguna de las partes así lo solicite. Y operar el padrón de proveedores. Estas son acciones importantes que pueden llevar a cabo los órganos internos de control. Bueno, hasta aquí termino, ya se me agotó el tiempo. En la segunda parte, obviamente, reanudaré con mi exposición y mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jesús. Muy interesante los datos que nos da sobre los índices de corrupción y desconfianza aquí en nuestro país. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente panelista. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Ignacio Rendón Romero. Él es doctor en Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad Americana de Acapulco. Tiene una maestría en Auditoría con mención honorífica y promedio de 10 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue auditor superior del Estado de Guerrero por el periodo 2002-2010, contador público egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAGRO, contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guerrero. También ocupa la vicepresidencia del sector gubernamental de la región Centro-Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, integrante de la vicepresidencia del sector gobierno del IMCP y presidente de la Comisión de Vinculación con los vicepresidentes regionales y comisiones regionales. Fue presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero durante el ejercicio 2018. Ocupó diferentes cargos en la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental, ASOFIS. Socio y vicepresidente de Finanzas de Coparmex Acapulco, por las acciones con las que ha contribuido para que el país avance hacia una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas. En el año 2007 fue condecorado con la presea Benito Juárez, máximo galardón que otorga la ASOFIS, catedrático de la Universidad Americana de Acapulco y conferencista de diversos foros organizados por el IMCP. Cedo el uso del micrófono al doctor Rendón, en el cual tiene un tiempo en esta primera ronda, también igual que los demás participantes, de 8 minutos. Adelante, Ignacio. Gracias, maestra Brenda. Muy buenos días a todos, estimados amigos, compañeros. De igual forma, rápidamente agradezco también a la magistrada Olimpia María Azucena la invitación, a mi presidenta, la maestra Elizabeth Patrón, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, a mis compañeros integrantes del Comité de Participación Ciudadana por la oportunidad que me dan de poder estar aquí en este conversatorio, a todos ustedes que están conectados y que tienen el interés de escucharnos. Yo quiero comentar con ustedes
rápidamente lo que son los órganos internos de control desde una perspectiva ciudadana, ¿sí? Y para ello quiero remitirme al 14 de diciembre del 2005 en la famosa Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual nacen los pilares con los cuales se pretende combatir a la corrupción, prevenir a la corrupción, penalizar a la corrupción aplicando la ley. Quiero hacer énfasis en la aplicación de la ley. Lo he comentado en diferentes foros, lo he comentado desde hace más de 10 años. Si aplicamos la ley, compañeros, amigos todos, si aplicamos la ley, simple y sencillamente, por supuesto que vamos a erradicar o por lo menos a detener la corrupción. Si no aplicamos la ley, así tengamos los mejores resultados de la fiscalización, de las auditorías internas, externas, simple y sencillamente no vamos a llegar a más. Entonces, hay que aplicar la ley. En esta Convención de las Naciones Unidas nacen estos pilares de poder combatir a la corrupción. El 7 de mayo del 2008, recordarán todos ustedes, los que ya tenemos un buen rato en esto, que hubo reformas a la Constitución política, entre ellas el artículo 134 de la Constitución, que habla de la observancia de los principios de eficacia, eficiencia y economía. Aquí nacen las famosas 3 Es, que tienen que ver con la transparencia, la honradez para el ejercicio del gasto público. En esa misma reforma, que no es materia de este tema, pero en esa misma reforma del 7 de mayo del 2008, recordaremos que se reformó el artículo 73, 74 de la propia Constitución, en la cual se le dan facultades a los congresos de los estados, al Congreso de la Unión, para legislar en materia de contabilidad gubernamental. Aquí es donde nace la famosa armonización contable, la famosa contabilidad gubernamental, la cual a más de 10 años, pues a esta fecha ya tenemos muchos avances en ello. El 27 de mayo del 2015 nace el Sistema Nacional Anticorrupción y con esta reforma del 27 de mayo del 2015 nacen los órganos internos de control, 27 de mayo del 2015. Y a partir de ese mes de mayo del 2015 se generaron reformas a las diversas leyes en materia de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Y también, por supuesto, se crearon las leyes estatales anticorrupción. Y a partir de julio del 2016 se publica la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto es como un preámbulo de que los órganos de control interno son una herramienta del Sistema Nacional Anticorrupción. Quiero hablar también con todos ustedes, más que nada, de la obligación de contar con un órgano interno municipal. Y recordemos que en el decreto 771, que se reforma y adiciona diversas disposiciones a la ley orgánica, pues aquí se establece la obligatoriedad para que cada municipio cuente con su órgano interno de control. Y esto, la entrada en vigor o la vigencia fue 29 de diciembre del 2018. Es decir, en enero del 2019, los 81 municipios del estado de Guerrero ya deberían de contar con su órgano interno de control. Quiero referirme únicamente a 4 de las facultades del órgano de control interno municipal, ¿sí? Las más principales. Y desde mi punto de vista, el control interno es la columna vertebral de toda entidad pública y de toda entidad privada. Sin control interno, discúlpenme, es como tener un barco a la deriva. Es como el cuerpo humano sin una columna vertebral. Simple y sencillamente no vas a tener de dónde permanecer en pie. Entonces, los órganos internos de control tienen entre sus facultades, primero, organizar y coordinar el sistema de control interno de su entidad. ¿Sí? Quiere decir que a estas alturas
los órganos internos de control que ya están operando ya deben de contar con un sistema de control interno apegado a la normatividad. ¿Sí? Esa es una de las principales facultades. Y también evaluar o evaluación de la gestión gubernamental. Son atribuciones, son facultades primarias, básicas, es decir, vamos a inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal, que el ejercicio de gasto público esté apegado primero al presupuesto de egresos autorizado y aprobado, ¿sí? Entonces, son parte de las facultades de los organismos internos de control y obviamente también validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental. Hasta aquí tenemos 2, 3 facultades muy importantes, diría yo, la más importante que es el establecimiento de control interno municipal. Si hacemos una encuesta, si hacemos un estudio, que lo vamos a hacer más adelante como Comité de Participación Ciudadana, de cuántas entidades públicas ya cuentan con su control interno, con su marco integrado de control interno, de acuerdo a lo que señala la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, nos vamos a dar cuenta que muy pocos han avanzado en ese terreno. La segunda facultad, esta es muy importante y va dirigido a todos los órganos internos de control. Dice que los órganos internos de control deben observar en el cumplimiento de sus facultades las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del sistema, ya sea nacional o del sistema estatal anticorrupción. ¿Qué significa esto, señores? Que los órganos internos de control deben prácticamente cumplir con lo que marca la ley, cumplir con sus facultades en base a principios de coordinación con el Comité Coordinador. ¿Quiénes integramos el Comité Coordinador? Ya todos ustedes lo saben, la magistrada lo comentó en su presentación, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Contraloría, el Comité de Participación Ciudadana, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el Tribunal, las 7 dependencias que ya fueron mencionadas, formamos parte de este Comité Coordinador. ¿Qué significa entonces? Que los órganos internos de control deben de estar coordinados con estas dependencias en cuanto a su actuación. Y la tercera facultad habla de vigilar, habla de colaborar con las autoridades que integran el Comité Coordinador. Aquí volvemos a lo mismo, tienen que vigilar, tienen que colaborar con el Comité Coordinador, con el Sistema Estatal Anticorrupción en el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, ¿sí? Son prácticamente hasta aquí hablamos de esa coordinación, de esa colaboración que a la fecha, señores, no se ha cumplido y que hoy en día incluso la maestra Elizabeth en su participación dará a conocer los avances que se llevan en los diferentes órganos internos de control de los municipios del estado de Guerrero. Y la última facultad que quiero comentar con ustedes es establecer y coordinar el sistema de control interno, que ya comentábamos en un principio, que es una de las principales obligaciones, establecer y coordinar el sistema de control interno, así como las bases para la realización de auditorías internas, auditorías transversales, auditorías externas. Todas estas funciones y facultades son para los órganos internos de control. Quiero comentar, ya para terminar, un comentario de uno de los integrantes del un comité de participación ciudadana del país, de México, y decía, si los titulares de los órganos internos de control conocieran o estudiaran realmente todas las obligaciones que tienen que cumplir, yo creo que lo pensarían más de 2 veces para asumir la titularidad de un órgano interno de control, debido a que tienen facultades completas, yo diría desde el establecimiento de control interno, la fiscalización de los recursos públicos de su entidad, la emisión de informes, la sanción por las
los actos administrativos, en fin, todo lo que marca la ley son facultades y obligatoriedad que tienen los órganos internos de control. De tal forma que, bueno, los invitamos a seguir participando en este evento y, por supuesto, a que más adelante tengamos ese acercamiento con el Comité de Participación Ciudadana. Hasta aquí dejaría, maestra Brenda, mi primera intervención. Gracias. Gracias, doctor Ignacio, por su participación interesante y sin lugar a dudas es muy importante su comentario sobre las facultades que tienen pues, los órganos internos de control, sobre todo la importancia de contar con un sistema de control interno como lo comentó, que es la columna vertebral de los organismos públicos, pues para tener también una adecuada evaluación gubernamental. Muchas gracias, doctor Ignacio. A continuación me permito leer la semblanza de la maestra Elizabeth Patrón Osorio, quien es maestra en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Guerrero, con mención honorífica. Cuenta con 4 diplomados, el más reciente de Políticas Públicas contra la Corrupción y para la rendición de cuentas por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, consejera presidente del Distrito 2 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, directora general de Transparencia y Acceso a la Información de la Contraloría General del Estado, coordinadora general de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado. Asimismo, directora de Comunicación Social de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Participó en la elaboración de la iniciativa de la Ley número 466 de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Guerrero, así como en la iniciativa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que envió al Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero al Congreso local. Asimismo, participó en las mesas de discusión y análisis con el Poder Legislativo y el órgano garante de acceso a la información para apoyar en la elaboración del dictamen respectivo. Desde diciembre del 2018 es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Actualmente es la presidenta del mismo y presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Cedo el uso del micrófono a la maestra Elizabeth, en el cual tiene también un tiempo establecido en esta primera ronda de 8 minutos. Adelante, maestra Eli. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes. Saludo con gusto a mis compañeros del Comité Coordinador, magistrada Olimpia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en coordinación realizando este evento. Por supuesto, vi que estaba conectado el fiscal anticorrupción. Agradezco mucho que esté con nosotros. Y vi también que estaban de la Auditoría del Estado, de la Auditoría Superior del Estado y de la Contraloría. Muchísimas gracias. También, por supuesto, a los municipios que, como ya se ha hablado, pues estamos también haciendo trabajo con ellos muy enfocados. Vi que estaba Cuautepec, Coyuca de Catalán, Zihuatanejo, Juan R. Escudero, Copalillo, Xochistlahuaca, Izcateopan y muchísimos más. La verdad es que agradezco su tiempo y valoro que estén aquí con nosotros acompañándonos. Yo les voy a platicar muy brevemente de las acciones que el Comité de Participación Ciudadana está realizando justamente en este tema de órganos de control interno. He escuchado con muchísima atención a quienes me han antecedido en el uso de la palabra y la verdad es que me quedo preocupada porque ahorita se van a dar cuenta de lo que yo les voy a presentar. Durante el mes de septiembre, como Comité de Participación Ciudadana, hemos iniciado la realización de un diagnóstico justamente para recabar la información de los órganos internos de control de los 81 ayuntamientos. Es un formulario que está dividido en 7 apartados. Datos generales, funciones básicas de los órganos internos de control, un apartado de denuncias y quejas, lo referente a declaración patrimonial y conflicto de interés, acciones anticorrupción, participación ciudadana y otra información adicional que nosotros considerábamos de interés para poder recabarlo.
Son 35 reactivos cuyo propósito justamente es contar con información veraz y oportuna que nos permita tener una radiografía completa de las actividades que están realizando los órganos internos de control a efecto de detectar justamente las áreas de oportunidad para la posible emisión de políticas públicas y sobre todo también para las recomendaciones, para tener insumos para las recomendaciones que emitirá el comité coordinador. Dicho formulario obviamente está diseñado de manera electrónica para facilitar la respuesta. Al corte del día de ayer, y esto es algo que quiero comentar, al corte del día de ayer teníamos 17 respuestas ya. Empiezo con algunos datos y ustedes saquen sus propias conclusiones. De los 17 órganos internos de control que habían respondido, 13 son contadores, 2 maestros en administración, 1 abogado y 1 licenciado en informática. En 16 de estos órganos internos de control hubo una convocatoria abierta para el proceso de selección, como lo marca la ley, en 1 no. Saquen sus conclusiones de lo que esto implica. Los 17 fueron votados en cabildo. 10 cuentan con un plan de trabajo y a estas alturas 7 no cuentan con un plan de trabajo. 9 cuentan ya con un reglamento interno, 8 no. En 7 órganos internos de control labora solamente una persona, es decir, el titular que fue designado como titular del órgano interno de control. En 2 órganos internos laboran 2, en 2 3 personas, en 1 4 personas, en 1 15 personas, en 2 7, en 1 8 y en 1 17 personas. Y de las acciones que realizaron durante el 2019, y aquí viene otro dato interesante y otro dato importante y que lo voy a relacionar mucho con lo que comentaba el doctor Ignacio Rendón, las funciones y las atribuciones que tienen que cumplir. Una de ellas, como lo mencionaba, pues era la aplicación de auditorías. Solamente en 6 de estos órganos internos de control se han realizado ya alguna auditoría. Sanciones a servidores públicos solamente en 3 de estos 17 que al momento han contestado el cuestionario. Investigación a servidores públicos en 11 de los 17. Seguimiento a la evolución patrimonial, 10 dicen que sí lo hicieron el año pasado, 7 que no. En cuanto a la declaración de conflicto de interés, solamente 6 de 17. En lo que se refiere a proponer mejoras a los procesos de la administración, 11 han trabajado en algún tema y 11 de los 17, perdón. Y en Contraloría Social, solamente 6 han realizado actividades que tengan que ver con Contraloría Social. Y en lo que se refiere al marco de control integrado, solamente 4 de los 17. Esto es cómo están funcionando ahorita las actividades que están realizando los órganos internos de control del Estado de Guerrero, de los municipios. Insisto, tenemos 17 respuestas, pero esto solamente es un adelanto, pero nos va dando ya importantes hallazgos de cómo están funcionando los órganos internos de control. En lo que se refiere al mecanismo para recibir las denuncias, 5 cuentan con una oficina propia para poder recibir este trámite. 2 de ellos dicen tener una aplicación informática para poderla realizar. 12 afirman tener un buzón. 8 a través de un sitio web. 7 por línea telefónica. 8 por correo electrónico. Y solo 3 dicen tener un módulo especial de recepción de quejas y denuncias. Y en cuanto a participación ciudadana, 16 de estos órganos internos de control dicen que sus ayuntamientos tienen gobierno abierto, 13 un buzón ciudadano, 9 Contraloría Social, 11 audiencias públicas y solo 1 de estos 17 a la fecha cuenta con una línea 01800. Comentarles que de estos 17 ayuntamientos, 15 no cuentan ni han elaborado un plan anticorrupción o algún programa específico donde se puedan realizar acciones de este tipo, y solo 3 de los 17 realizaron acciones de capacitación, profesionalización
sobre prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción al personal de su ayuntamiento. En solo 5 ayuntamientos hay un comité de adquisiciones. En 4 de ellos no se realizan licitaciones. 10 no cuentan con política de selección de personal y 14 aseguran que tienen ya un código de ética. Son los primeros resultados. Obviamente, en cuanto esté terminado este diagnóstico, pues haremos una presentación formal, pero lo más importante, como decía yo, es poder contar con estos insumos y poder contar con este material que les sirva al comité coordinador para poder emitir recomendaciones que les haremos llegar. Y en los 3 minutos que me quedan de esta primera ronda, también quiero hacer mención de otra acción que como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, obviamente no me va a alcanzar el tiempo, la acabaré de compartir en el siguiente bloque, pero esto también es muy importante lo que está haciendo el Comité de Participación Ciudadana. Interpusimos un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado por la renuncia de facultades del Congreso del Estado en la designación del titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Tribunal Estatal Electoral. Como recordarán, el Congreso realizó reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, número 231. Estas fueron aprobadas en la sesión del 17 de marzo del 2020, mediante la cual, pues este Poder Legislativo renuncia a la facultad de designación del titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Tribunal Electoral del Estado. En esencia, dicha reforma señala que la convocatoria para la designación del titular del órgano interno de control que expidan se regirá exclusivamente de conformidad con su normatividad interna. Sí quiero dejar claro que el Comité de Participación Ciudadana no coincidió con el texto de esta ley aprobada, en primer lugar, porque con la reforma a la Constitución Federal en materia de combate a la corrupción, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, así como su estructura orgánica, las reglas y principios, los cuales deben ser atendidos por parte de las entidades federativas, establecer los sistemas locales anticorrupción y para ello, pues destaca como un tema esencial la designación de los titulares de los órganos internos de control en organismos constitucionales autónomos. Hasta aquí dejaría ahorita mi participación. En el siguiente bloque entraría yo ya a detalle de esta demanda de juicio de amparo y del posicionamiento público que hemos hecho y dado a conocer en días anteriores. Muchas gracias, maestra Brenda, y le cedo el uso de la palabra. Está apagado su micrófono, maestra Brenda. Gracias, magistrada. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Sin lugar a duda, desde el CPC hemos trabajado de manera conjunta y no nada más al interior pues, del estado de Guerrero, sino también en coordinación con otros CPCs del país y bueno, también con el Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias por esos datos muy interesantes y muy importantes sobre cómo vamos en esta encuesta que nos están realizando los órganos internos de control. Y bueno, más adelante escucharemos los avances que tenemos también dentro del CPC. A continuación vamos a pasar a una segunda ronda por parte de los panelistas para finalizar y concluir este conversatorio, en el cual tienen un tiempo de 3 a 5 minutos para su participación. Les cedo el uso del micrófono a la magistrada. Por favor, magistrada, adelante. Gracias, maestra Brenda. Después de escuchar a mis compañeros de este conversatorio, indudablemente que coincido en lo que han señalado y yo solamente quiero reiterar
que todos los ayuntamientos del estado de Guerrero deben contar con su órgano de control interno. No llegamos al 30% y de ese menos de 30% que tienen este órgano interno de control, no están nombradas las personas que tienen el cargo de acuerdo a lo que establece la normatividad que regula a estos organismos, con excepción por ahí de 8 ayuntamientos que dieron cumplimiento en los nombramientos en términos de la normatividad. Insisto en que se prevea la evaluación, la actualización, capacitación continua e incluso la posibilidad de su ratificación en el cargo cuando de una evaluación resulten estos órganos, estos titulares de órganos de control, resulte eficiente su desempeño. Es costoso y prolongado el tiempo que se ocupa en capacitar a estas personas. Como dijo el doctor Ignacio Rendón, es una carga impresionante de tareas y de responsabilidades. Y yo vuelvo a insistir en que esos cursos, yo he estado en los cursos que da la Auditoría Superior del Estado, son importantes, pero ¿quiénes asisten a los cursos? ¿Realmente los titulares? Si hay ayuntamientos que no cuentan con titulares, entonces no aprovechan estos cursos. Y por otro lado, esta misma auditoría ha emitido una guía básica del órgano de control interno. Y yo sumaría a este trabajo muy importante que ha desempeñado la auditoría a la elaboración de manuales homologados para la aplicación en materia de control interno a efecto de que puedan integrar debidamente sus informes de presunta responsabilidad. Nuestra experiencia como Tribunal de Justicia Administrativa es que esa falta de órganos de control interno con la capacitación necesaria provoca que realmente no lleguen con eficiencia los pocos asuntos que someten al tribunal, pues en algunos casos para revisión si se trata de sanciones por responsabilidades leves. Y en el caso de responsabilidades graves, pues están mal integrados estos informes de presunta responsabilidad. Es la apreciación que tenemos en el tribunal y creo que la importancia estriba en que la normatividad es adecuada. El apoyo de las instituciones que hacen o dan el acompañamiento a los órganos internos de control es satisfactoria de parte de la Contraloría del Estado y de la Auditoría Superior y de la Auditoría Federal también, superior de la Auditoría Superior de la Federación también trabajan mucho en este tema. Solo hace falta que los ayuntamientos asuman la responsabilidad y tal vez no es, dicen, la solución siempre sancionar, pero como no hay una sanción para que se cumpla con esta disposición, pues se carece de los órganos y los pocos órganos internos que existen no reciben la capacitación, no porque no exista, hay mucha, pero no está a quien se les dirija. Yo invito a los ayuntamientos presentes, están los, no sé quiénes, porque no todos son órganos de control, pero quienes se encuentren, hablen con sus presidentes, con sus cabildos y cumplan la norma. Esa es mi invitación, para que realmente el sistema anticorrupción en Guerrero funcione, pues es el motor de este sistema, todos estos órganos internos de control municipal. Muchas gracias. Gracias, magistrada. En este momento le cedo el micrófono al maestro Jesús Limones. Tiene de 3 a 5 minutos para concluir. Adelante, maestro. Gracias. Quiero comentar de entrada algunos datos generales sobre los órganos internos de control. Me voy a ir muy rápido en esto de marco normativo, pues son las reformas que empezaron con el artículo 6 constitucional. Ahí están las reformas en materia de combate a la corrupción que se dieron. Bueno, pues ahí está cómo la pretensión es coordinar los sectores sociales,
y es la primera vez que se unen esfuerzos institucionales. Esto es muy importante. Yo recuerdo cuando estábamos en la Auditoría Superior del Estado, la primera reunión que se hizo de todos los auditores superiores de los estados de la República, encabezados por el Auditor Superior de la Federación, los contralores o secretarios de la Función Pública de todos los estados, nos reunieron y nos reunimos con la idea de crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Y les hablo por ahí del 2011, del 2012. Al fin esto es un hecho, se dieron las reformas, ahí están las leyes que se reformaron, lo hago muy rápidamente. Y bueno, en esos términos, los órganos internos de control, pues nacieron como una herramienta del Sistema Nacional Anticorrupción. Y miren, algo muy importante, porque me preocupa pues que, lo voy a decir con respeto, que no estén nombrados todos los órganos internos de control. En Guerrero, en Zacatecas, están nombrados al 100%. Los de la administración centralizada, esto es las dependencias del gobierno del Estado y demás, por una convocatoria de la Secretaría de la Función Pública. Los órganos autónomos tienen su órgano interno de control. Aprovecho para saludar a mis compañeros de Zacatecas que están enlazados, igual de los órganos autónomos de la administración centralizada y de municipios, y están el 100% y los elige la legislatura. Bueno, los municipios, pues los cabildos trabajaron y están el 100% de contralores. No les voy a decir que es una maravilla. Estoy muy impresionado que a excepción, están nombrados el 100 o no el 100. La excepción es el contralor, el órgano interno de control interno de la legislatura del Estado, no está nombrado, y no está nombrado el de la Auditoría Superior del Estado. Bueno, estoy preocupado yo por eso y lo quiero manifestar públicamente. Bueno, eso es el origen de los órganos internos de control. No me voy a parar a esperar. Quiero hablar más estos temas en mi última intervención, en los minutos que me quedan. ¿Cuáles son realidades y retos de los órganos internos de control? Miren, las reformas referentes al Sistema Nacional Anticorrupción han sido un poco lentas, y en algunos estados también las reformas, pero también ya veo que los nombramientos de los titulares, y eso es preocupante, porque lo quiero afirmar con toda la convicción. El hecho de que haya un órgano interno de control en una institución pública, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, etcétera, ya inhibe la corrupción. Ahora, si con su presencia además hace su trabajo, obviamente es quien directamente está más cercano a ver que no se realicen actos de corrupción. La implementación de los órganos internos de control, entonces esto es un problema, es una realidad, ha sido un proceso muy lento. Los órganos internos de control nacieron en muchos de los casos sin presupuesto. Esto es un problema en el país. En el estado de Zacatecas, como se nombraron a mitad de un ejercicio, pues no se había previsto presupuesto para ellos. Y entonces con su personal, su oficina, sus recursos humanos, materiales y financieros, pues muy limitados. Pero sin embargo han ido ganando terreno los órganos internos de control. El hecho de que estén nombrados el 100% con las excepciones que les comento, pues hace que estén muy apegados a ir cumpliendo con lo que ya comentaban mis compañeros expositores, que estoy muy de acuerdo, que ha sido un proceso lento, pero tienen que ir tomando sus funciones, sus facultades y sus responsabilidades. ¿Cuáles son retos? Dar cabal cumplimiento a las atribuciones normativas conferidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, en muchas ocasiones por las causas anteriores. Un dato muy importante que quiero comentar a los titulares de órganos internos de control que están presentes es que tenemos facultad para expedir nuestra propia normatividad. En el caso del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas, iniciamos y nos fundamentamos mucho en lo similar en el Instituto Nacional Electoral, en la parte de
del trabajo que hizo el titular del órgano interno de control, expedir nuestro estatuto orgánico. Y ahí debemos de establecer el siguiente punto, que tenemos autonomía técnica y de gestión, nuestras facultades, nuestras responsabilidades en términos de nuestra actuación. Bueno, el estatuto orgánico es indispensable para que funcione cualquier órgano interno de control, y nosotros como titulares en los casos de órganos autónomos, les comento, llegamos a desde elaborarlo, plantearlo y hasta publicarlo en el periódico oficial. Tenemos facultad legal para eso, eso es muy importante, y veo que en la mayoría de los casos no nos hemos dado cuenta de esto, que podemos producir nuestra propia normatividad. Otra normatividad que produjimos, es los lineamientos de auditoría. Nosotros ya hicimos nuestro propio manual y establecimos nuestro procedimiento para todo el proceso de auditoría. El código de ética, bueno, una serie de normatividad que podemos nosotros desde elaborar y hasta publicar. Y en el tema de autonomía técnica y de gestión, así como presupuestal, es muy importante que empecemos a trabajar. Miren, los titulares o los órganos internos de control de los órganos autónomos, sí tenemos autonomía técnica y de gestión, pero habría que luchar porque los titulares o los órganos correspondientes en los municipios y en la administración centralizada también tengan autonomía técnica y de gestión. Cuando estén en esa condición, podrán realizar su trabajo imparcial, profesionalmente, sin ninguna influencia de ningún índole. Bueno, y el acetato más importante, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jesús. Cedo el uso del micrófono, doctor Ignacio, adelante, por favor. Tiene un tiempo de 3 a 5 minutos para concluir. Su audio, doctor Ignacio, por favor. Tu micrófono, Nacho. Ya, perdón. Gracias, maestra Brenda. Yo quiero continuar, hacer un resumen, efectivamente, de lo que es el control interno. Pero antes de ello, comentábamos en la sesión anterior de las famosas auditorías internas que se deben de practicar. Estas auditorías son parte muy importante en la fiscalización de recursos públicos. Yo recuerdo que hace muchos años también decíamos, en aquel tiempo no había órganos internos de control, pero existían las contralorías internas. Y cuando nosotros solicitábamos como órgano local de fiscalización superior, solicitábamos información a las contralorías internas, era para agilizar los trámites de fiscalización. Imagínense que los órganos internos de control ya tuviesen su fiscalización de los recursos públicos, de los ingresos, de la aplicación del gasto, pues obviamente al órgano local de fiscalización le va a servir muchísimo esa información y esos resultados. ¿Por qué? Porque no se tiene la capacidad, no se tiene el personal suficiente para hacer auditorías en todas las entidades sujetas a obligación. Quiero concluir con este resumen del control interno. Decíamos que el control interno va a proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales. ¿Por qué seguridad razonable? Porque no puede haber una seguridad total.
¿sí? Entonces, el control interno nos va a permitir tener una seguridad razonable para la consecución de los objetivos de la institución. Y uno de los objetivos principales del control interno es la salvaguarda de los recursos públicos, la salvaguarda del patrimonio de la nación, del patrimonio del Estado, del patrimonio municipal, ¿sí? Si tenemos un control interno adecuado, vamos a tener esta salvaguarda. El control interno se clasifica, digámoslo así, en 3 categorías. Primero, la operatividad. En esta etapa de la operatividad, pues se va a verificar la eficacia, la eficiencia y la economía de las operaciones, ¿sí? Que haya, que se logren los objetivos, que se haga más con menos, que se haga con recursos económicos, la aplicación económica más adecuada, ¿sí? En cuanto a la categoría de cumplimiento, ustedes saben que para evaluar en una auditoría, ¿cómo evaluamos el control interno? Para evaluar el control interno realizamos pruebas de cumplimiento, ¿de acuerdo? Así nos lo han señalado toda la vida las normas internacionales de auditoría. Cuando hacemos pruebas de cumplimiento, estamos, como su nombre lo dice, verificando que el control interno establecido se cumpla. Entonces, está enfocado al apego de las disposiciones jurídicas normativas. Y en cuanto al control interno, categoría información, si tenemos la operatividad y el cumplimiento perfectamente bien definido y bien evaluado, seguramente la institución contará con información financiera, presupuestal, programática, confiable. De tal forma que es la estructura. En esencia, el control interno nos va a permitir tener una mejor gestión gubernamental. Nos va a permitir prevenir y erradicar la corrupción, ¿sí? Si tenemos una mejor gestión gubernamental, si prevenimos a través del control interno y erradicamos la corrupción, lo podemos conseguir. ¿Por qué? Porque al establecer un control interno en cuanto al manejo de los ingresos, un control interno en cuanto a la aplicación del gasto público, un control interno para el resguardo del patrimonio, de los activos de la institución, en fin, control interno en todas las áreas, por supuesto que va a prevenir y vamos a erradicar la corrupción sin ninguna duda. A través del control interno se van a desarrollar sistemas de rendición de cuentas. También, ¿por qué? Porque si tenemos todo el control, incluso hoy en día los sistemas de contabilidad gubernamental, 50% es contabilidad y 50% es un sistema administrativo. De tal forma que teniendo un control interno adecuado, pues vamos a mejorar los sistemas de rendición de cuentas. Y lo más importante, decíamos que teniendo un control interno, se van a cumplir los objetivos institucionales de la dependencia. Si no tenemos un control interno, ¿qué vamos a tener? Desorden administrativo, desorden financiero, desorden en cuanto a la existencia de los activos, del patrimonio. Vamos a desperdiciar recursos públicos, vamos a desperdiciar incluso recursos humanos. Se van a aplicar los recursos con discrecionalidad, existirá simulación y por supuesto existirá incumplimiento si no contamos con un control interno adecuado. ¿Cuál es el enemigo? ¿Quién es el enemigo principal del establecimiento del control interno? Uno, la falta de voluntad, primero, ¿sí? Si no hay falta de voluntad de su titular, llámese presidente municipal o llámese director de algún organismo, si no hay voluntad, pues obviamente el control interno no se va a establecer o simple y sencillamente, aunque se establezca y se tenga todo un manual muy bonito de control interno y no se aplica, simple y sencillamente no sirvió de nada. Y obviamente otro de los enemigos principales es la falta de competencias. Ya hablaba la magistrada de su participación, de los perfiles, de que los contralores internos, los titulares de los organismos de control interno, pues deben de ser gente capacitada,
¿Sí? Sería hasta aquí mi resumen. Maestra Brenda, estoy a la orden para cualquier aclaración al presente. Muchas gracias. Gracias, doctor Ignacio. En esta ocasión ya cedo el uso del micrófono a la maestra Elizabeth. Tiene 5 minutos para concluir. Adelante, maestra Eli. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos. Bueno, continúo con esta otra acción que el Comité de Participación Ciudadana está realizando en el tema de los órganos internos de control. Como ya lo había mencionado en mi participación anterior, pues se trata del juicio de amparo sobre la renuncia de facultades del Congreso del Estado para la designación del titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Tribunal Estatal Electoral. Decía que en la reforma, también de las reformas que se han mencionado, la Constitución local en materia de combate a la corrupción, de manera clara y contundente se estableció que la atribución del Congreso del Estado, esto en el artículo 61, era de designar por el voto de las 2/3 partes de sus integrantes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos del Estado. Por ello, es que atendiendo al principio de jerarquía normativa, las reformas y adiciones aprobadas no pueden contravenir lo establecido en la Constitución Federal y en la Constitución local. Primeramente, el Comité de Participación Ciudadana realizó un posicionamiento público que fue entregado a la 62 legislatura, donde manifestábamos nuestra postura y les pedíamos corregir, ¿no? Argumentamos los casos que ya estaban ocurriendo tanto en la Universidad Autónoma de Hidalgo como en la Universidad Autónoma del Estado de México. En el caso de Hidalgo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto y determinó lo siguiente: que la autonomía universitaria y la implementación de un sistema nacional anticorrupción deben convivir armónicamente en el mismo espacio de atribuciones y facultades que cada órgano correspondan, a fin de cumplir puntualmente los mandatos constitucionales. Para reafirmar también dicho argumento, se emitió una tesis cuyo rubro establece que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le resultan aplicables las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, en este caso en particular, lo único que se declaró inconstitucional fue la intromisión en las funciones sustantivas y adjetivas por parte del titular del órgano interno de control, pero no en la designación que debe realizar el Congreso local, en virtud de que le resultan aplicables las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción. Por cuanto hace al Tribunal Electoral, el CPC consideró que si bien es cierto que la Sala del Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto ya 2 precedentes correspondientes a las entidades de Jalisco y Michoacán, en las cuales ha decretado la inaplicación de los artículos de las constituciones estatales, en las cuales se otorga facultades a los congresos locales para designar a los titulares de los órganos de control interno de los tribunales electorales en esas entidades aludidas, los razonamientos vertidos en sus sentencias no son cimentados en razonamientos jurídicos sólidos, sino sustentados en base a juicios de valor de carácter político. Esto es así toda vez que al justificar su fallo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aduce que la elección de los referidos titulares por parte de los congresos estatales puede conllevar a la intromisión, a la subordinación o dependencia de los tribunales electorales, pues a juicio de ellos existe el peligro de que el titular del órgano interno de control correspondiente, en aras de complacer a sus electores, violente su autonomía e independencia. Al respecto, este tipo de manifestaciones, para efecto de un juicio de garantías, pues son considerados como actos futuros e inciertos, pues no es una hipótesis inminentemente en su materialización, susceptible a desecharse justamente en los términos del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que depende de su comisión por parte del sujeto electo
aunado a que se prejuzga, además, la calidad moral del titular del órgano interno de control o de los tribunales estatales electorales. Es importante aclarar que no se estudiaron las facultades de los órganos, de las facultades de los órganos internos de control, y solamente se atendió a juzgar a las designaciones de los titulares de los mismos por parte de los congresos locales, sin verificar si las funciones de fiscalización, evaluación y vigilancia en el ejercicio del gasto de dichos tribunales electorales autónomos violentaban con su autonomía constitucional. Finalmente, aunado a esto anterior, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estatuido, tal y como se aprecia en una resolución dictada en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México y en la de Hidalgo, lo que insisto mucho es que deben convivir armónicamente los sistemas anticorrupción con los órganos autónomos reconocidos por las constituciones federales y locales, con la máxima intención de contribuir sistemáticamente a combatir la corrupción en el país y eficientar a los órganos de rendición de cuentas. En ese sentido, les comentaba que primero, pues el Comité de Participación Ciudadana solicitó al Congreso discutiera justamente esta abrogación de las reformas y adiciones a la ley orgánica del Poder Legislativo, y en segundo, pues se discutiera y se pudiera aprobar en el marco de estas reformas que retomaran estas atribuciones como una obligación otorgada por las leyes de mayor jerarquía. A esto, a la fecha, pues no ha ocurrido, no ocurrió, y pues quienes son abogados saben de los vencimientos que tienen los términos y los plazos, por lo que ante ello el Comité de Participación Ciudadana pues dio el siguiente paso, que fue interponer el juicio de amparo para que lograr a través de este mecanismo que el Congreso dé marcha atrás a esta decisión de renunciar a sus facultades de designación. Y pues esperaremos que sea pues obviamente la justicia federal quien determine si tenemos o no la razón en este tema. Nosotros confiamos en que sí, y pues estaremos atentos a cómo se llevará este proceso. Sabemos que será también un proceso largo, obviamente, pero pues en el CPC estamos decididos y convencidos que tenemos que hacer acciones y actuaciones que dejen un precedente y sobre todo en donde se respete justamente los marcos normativos y sobre todo nuestra Constitución. Estamos también en proceso de elaborar las propuestas de recomendaciones también para el Congreso del Estado, designe justamente a los órganos internos de control, el que les hace falta. El mismo Congreso, como también ya lo comentaba el maestro Jesús en Zacatecas, aquí en el Congreso tampoco tienen a un órgano interno de control designado. En el caso de los órganos autónomos, no han designado a nadie. En el caso de los que integran el comité coordinador, no está designado el del Tribunal de Justicia Administrativa, tampoco está designado el del Instituto de Transparencia, y pues ni el de Derechos Humanos, ni el del Instituto Estatal Electoral. Entonces, obviamente estamos también revisando lo que tiene que ver los marcos, la adecuación de los marcos normativos, porque justamente esta reforma le daba a los propios órganos autónomos la atribución para armonizar justamente sus marcos normativos y tener ya ahí lo referente a los órganos de control. Entonces, estamos en este proceso de futuras recomendaciones, pero obviamente tenemos que tener listos pues todos los insumos y todos los materiales. Hasta aquí dejaría yo mi participación. Nada más, bueno, vi en el chat que me preguntaban quiénes son los ayuntamientos que ya respondieron el cuestionario. Les decía yo, son 17, es Azoyú, Juan R. Escudero, Copalillo, Iliatenco, Buenavista, Atlistac, Acatepec, Huitzuco, Tepecuacuilco, Copanatoyac, Tlapa, Atoyac, Chilpancingo, Cuautepec, Eduardo Neri, Chilapa y Coyuca de Benítez. A quienes no, pues aprovecho y que están aquí muchos conectados y les hago un llamado a que revisen su correo electrónico. En el mes de septiembre les hicimos llegar este cuestionario y estaremos muy atentos a sus respuestas y por supuesto en cuanto tengamos todo el diagnóstico concluido, los volveremos a comentar, los volveremos a convocar para hacer ya una presentación final de estos resultados. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Eli, por su participación. Pues vamos a concluir este conversatorio y quiero resaltar 3 puntos muy importantes. Primeramente, sobre el origen de los órganos internos de control que se llevan a cabo pues con la creación de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas y pues con ello también el Sistema Nacional Anticorrupción, como lo señala en su artículo 109 constitucional. En segundo término, ¿cuáles son las atribuciones que le corresponden a los órganos internos de control de acuerdo a lo que marca la ley? Pues primeramente quiero destacar la importancia que tienen en la revisión dentro de los organismos públicos, en la revisión de sus ingresos, del gasto, es decir, de todo el presupuesto, el ejercicio del presupuesto de egresos, su manejo, su custodia y aplicación de recursos públicos federales y sus participaciones. También así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser considerados como delitos ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Asimismo, también tienen la oportunidad de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir pues responsabilidades administrativas y de igual forma pues ser los que sancionen también sobre faltas que no sean competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Y por último punto, considerar una adecuada implementación del control interno en los organismos autónomos y municipales, ya que es ahí donde a través de una buena administración de riesgos debe considerarse pues, la posibilidad de ocurrencias de actos de corrupción, de fraudes, abusos de poder, desperdicio y otras irregularidades sobre la salvaguarda de los recursos públicos, ya que pues sabemos que ninguna institución es inmune a este riesgo de corrupción. Entonces, los órganos internos de control es la pieza clave y fundamental en la buena implementación del control interno y el combate a la corrupción. Sin lugar a duda, las participaciones de todos los panelistas que el día de hoy fueron pues muy destacadas, ya que nos dan pues un amplio conocimiento sobre el tema y esperando que esta información sea pues de utilidad para todos los órganos internos de control que hoy nos acompañan y sobre todo quiero decirles que debemos de sinergizar y trabajar de la mano los órganos internos de control, la ciudadanía, así como las instituciones públicas para ir en la misma ruta de trabajo y así generar canales de comunicación que nos permitan combatir este mal que nos aqueja a todos, que es la corrupción. Vamos a pasar a la sesión de preguntas que nos han realizado vía chat. Tenemos una pregunta nada más que nos hicieron llegar. Dice, ¿por qué motivo no consideraron en la ley orgánica del municipio libre del Estado a los licenciados en Derecho como posibles titulares de los órganos internos de control? No sé si alguien de los panelistas quisiera responder esta pregunta, por favor. Sí, considero... Adelante, adelante, magistrada. Yo hablé sobre cuál es el perfil profesional y también señalé que, bueno, nuestra legislación tiene perfectamente ya delineado este perfil. La pregunta se relaciona y, bueno, el artículo 241 de la Ley Orgánica del Municipio Libre prevé que deberán contar con título y cédula profesionales de las áreas de contaduría pública, economía y administración. Creo que tiene razón, aquí veo que hace la pregunta René Huatzin Sánchez. ¿Por qué no consideraron a los licenciados en Derecho? Creo que deben ser considerados. Efectivamente, si nosotros analizamos todo lo que aquí se ha dicho de cuál es la función de los órganos internos de control, indudablemente que estos conocimientos que están previstos en el artículo 241 son sumamente relevantes. La contabilidad, la economía, la administración. Pero el área jurídica es muy relevante.
Es más, todo órgano de control interno debe tener dos áreas. Debe tener un área investigadora y un área substanciadora. Considero que deben también incluir abogados con experiencia en materia administrativa, con experiencia en tema, pues, de todo el sistema nacional, estatal, anticorrupción, pero vamos a suponer que fuera un abogado el titular, tiene dos áreas. Creo que alguno debería de ser contador o del área de la administración y el otro abogado. Es decir, en el funcionamiento completo de este órgano interno de control, tenemos que sumar los conocimientos, porque se requiere todo un procedimiento jurídico para la integración de los expedientes, de lo que tienen que interponer de su, ¿cómo se llama esto? El reglamento, tienen que presentar, una vez que hacen su investigación, tienen que presentar se me fue el nombre, el informe de presunta responsabilidad. Es decir, tienen que hacer toda su investigación, puede ser de materia contable, de materia administrativa, fiscalizadora, pero también tiene todo un apartado que corresponde al procedimiento jurídico de la ley de responsabilidades. Entonces, creo que debe haber una combinación ahí de actividades y perfiles de las personas que asuman este cargo. Y tiene razón, dice, ¿por qué no se consideran los licenciados en Derecho? Creo que deben ser considerados. El auditor superior de nuestro estado es abogado y es una persona muy conocedora, además, de los temas relacionados con la administración pública y con la reglamentación de la contabilidad pública también. Entonces, creo que sí debería ahí de cubrirse esa, pues, omisión de no incluir a los abogados. Se requiere esta combinación de actividades de conocimientos, de actualización en materia jurídica, en materia contable, en materia de la buena administración, de la sana administración pública. Creo que, no sé si con eso queda respondida la pregunta que me formulan. Bien, pues ya no hay preguntas en el chat. Les comento que a los que nos están solicitando los materiales de los panelistas, se los vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos, ya se está tomando nota de ello. Y bueno, a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, les agradecemos su participación en este importante conversatorio. Esperamos contar con su presencia en nuestras próximas actividades que se estarán publicando a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y en los canales de YouTube. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Saludos, Jesús, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. A nuestros amigos de Zacatecas, magistrada, muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación y seguimos a la orden. Creo que en una siguiente etapa pues habrá oportunidad de expresarnos más ampliamente. Es muy corto el tiempo, pero estoy muy contento y agradecido de la invitación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.